Durante más de una década, estas dos compañías han estado en guerra, pero lo curioso es que una de ellas necesita a la otra para sobrevivir. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un gigante depender de su peor enemigo? La respuesta te va a sorprender. Pero antes, hagamos algo claro. Apple no siempre ha sido el innovador que dice ser. Samsung no siempre ha sido el que copia, aunque a veces lo haya hecho. Hubo un momento en el que Apple quiso destruir a Samsung con una demanda de $2.500 millones. Pero Samsung se vengó de una manera que Apple nunca vio venir. Y en esta historia, ha habido golpes sucios, traiciones y hasta un castigo de la Unión Europea que humilló a Apple y favoreció a Samsung. ¿Quién tiene la ventaja hoy? ¿Y quién dominará en el futuro? Esa es la pregunta clave, y vamos a responderla. Para entender la guerra entre Apple y Samsung, primero debemos viajar al pasado. En el año 2007, Steve Jobs sube al escenario y presenta el iPhone original, un teléfono con pantalla táctil, sin teclado físico y con una interfaz completamente nueva. Fue un golpe en la mesa. Los celulares de teclas quedaron obsoletos de la noche a la mañana. El iPhone marcó el inicio de la era de los smartphones modernos. ¿Pero sabes quién ayudó a fabricar ese primer iPhone? Samsung. Sí, aunque hoy sean rivales, en 2007 Samsung fabricaba pantallas y procesadores para los primeros iPhones. En ese momento, Apple y Samsung no eran enemigos, pero todo cambiaría muy rápido. Para el año 2010, Samsung presenta el primer Galaxy S. Era un teléfono táctil con un diseño rectangular, un botón central y una interfaz bastante similar al iPhone. ¿Coincidencia? Apple no lo vio así. En 2011, Apple demandó a Samsung por $2.500 millones, acusándolo de haber copiado su diseño y tecnología. La guerra había comenzado, pero aquí viene lo interesante. Samsung no solo se defendió, sino que contraatacó con su propia demanda, exigiendo $6.000 millones a Apple. ¿Por qué? Porque Samsung era el que fabricaba muchas de las piezas del iPhone, y Apple las estaba usando sin pagar ciertas patentes. De ser socios pasaron a ser enemigos. Este fue el primer gran golpe en la guerra tecnológica más feroz de la historia, pero lo más impactante aún estaba por venir. Apple ganó la demanda, pero Samsung tenía otro plan. Mientras Apple celebraba su victoria en los tribunales, Samsung le dio un golpe que nadie esperaba. ¿Cómo? Con un solo anuncio publicitario. En el 2014, Apple había lanzado el iPhone 6, su primer teléfono con pantalla grande, algo que Steve Jobs había rechazado en su momento. Pero aquí viene lo curioso. Samsung llevaba años fabricando teléfonos grandes con pantallas de más de 5 pulgadas, y no perdió la oportunidad para burlarse. Samsung lanzó un comercial llamado Wall Huggers, en el que mostraba a usuarios de iPhone pegados a las paredes buscando enchufes, mientras los usuarios de Galaxy usaban carga rápida y baterías intercambiables. El mensaje era claro: Apple estaba atrasado. ¿El resultado? Millones de vistas y miles de usuarios burlándose del iPhone. Apple estaba furioso, pero no podía hacer nada. La venganza de Samsung apenas estaba comenzando. Samsung no solo ridiculizó a Apple, también lo golpeó donde más le dolía: en las ventas. El Galaxy S4 se convirtió en el teléfono más vendido del mundo. Por años, Apple había dominado las ventas, pero en 2013, Samsung rompió su récord con el Galaxy S4. ¿Qué tenía este teléfono que el iPhone no? Pantalla más grande, 5 pulgadas. Apple seguía con 4. Modo multitarea real. Apple no tenía nada similar. Carga rápida. Apple aún usaba carga lenta. ¿El resultado? El Galaxy S4 vendió más de 40 millones de unidades, superando al iPhone en varios mercados clave. Apple se dio cuenta de que Samsung ya no era solo un seguidor, era un líder. Samsung ya no solo competía, ahora marcaba tendencias. Pero aquí viene la parte más oscura de la guerra, porque en 2017, Apple fue descubierto haciendo algo que indignó a millones de personas. Apple fue acusado de ralentizar los iPhones viejos a propósito. El escándalo del Batterygate explotó, y Samsung no perdió la oportunidad para vengarse. Usuarios de todo el mundo comenzaron a notar que sus iPhones viejos funcionaban cada vez más lento después de instalar nuevas actualizaciones. Las teorías de la conspiración comenzaron a circular. Apple ralentizaba los iPhones para obligar a la gente a comprar los nuevos modelos. El rendimiento bajaba justo cuando salía un nuevo iPhone. ¿Era esto real? Sí. Apple lo confirmó en 2017. Apple dijo que lo hacía para proteger la batería, pero nadie les creyó. Los usuarios estaban furiosos.
Apple recibió demandas en todo el mundo y tuvo que pagar más de $500 millones en compensaciones. ¿Samsung se quedó callado? Ni de broma. Samsung lanzó una campaña publicitaria llamada Growing Up. En este comercial, mostraban a un usuario de iPhone sufriendo con su teléfono, cargando lento, sin conector para audífonos, ralentizado después de una actualización. El anuncio terminaba con el usuario comprando un Galaxy y dejando atrás el iPhone. Fue un golpe directo. Apple acababa de admitir un engaño, y Samsung lo usó en su contra. Pero aquí viene el golpe más humillante. Samsung no solo humilló a Apple con publicidad, sino que hizo que la Unión Europea lo obligara a cambiar sus teléfonos. Por años, Apple se negó a usar el puerto USB-C en sus iPhones. Mientras tanto, Samsung y todas las marcas Android ya usaban USB-C. Pero en 2023, Apple no tuvo más opción. La Unión Europea aprobó una ley que obligaba a Apple a abandonar su puerto Lightning y adoptar el USB-C. Después de años de resistencia, Apple tuvo que seguir el estándar que Samsung ya usaba. ¿El resultado? Samsung se burló de Apple una vez más en redes sociales. Usuarios de Android celebraron la rendición de Apple, ya que perdió su exclusividad en conectores. Por primera vez, Apple tuvo que aceptar una tecnología que Samsung ya dominaba. Este fue el golpe más grande en la historia de esta guerra, pero la batalla no ha terminado. La verdadera pregunta es, ¿quién dominará en el futuro? Después de más de una década de batallas, demandas y golpes bajos, Apple y Samsung siguen en guerra. El dilema de Apple, ¿sigue innovando o solo sabe vender bien? Apple ha construido la base de usuarios más leal del planeta. Sus clientes compran iPhones sin importar el precio. Su ecosistema es cerrado y los mantiene atrapados. Y cada año, sus ventas son millonarias. Pero, ¿realmente sigue innovando? Miremos los últimos años. El iPhone sigue sin grandes cambios de diseño. Apple fue el último en adoptar pantallas grandes, carga rápida y ahora USB-C. Su mayor apuesta es el Apple Vision Pro, pero ¿realmente la gente quiere usar un visor de $3,500? ¿Apple sigue marcando el camino? ¿O ahora solo está siguiendo lo que otros ya hicieron? Samsung, por otro lado, arriesga más pero no siempre gana. Samsung ha innovado con pantallas plegables. Apple ni siquiera tiene una. Cámaras avanzadas con zoom de hasta 100x. Carga ultra rápida que Apple todavía no alcanza. Pero Samsung tiene un problema. No tiene la base de clientes fieles que tiene Apple. Cada año, Samsung tiene que convencer a los consumidores con nuevas tecnologías, mientras que Apple vende lo mismo, pero con marketing más fuerte. La verdadera guerra ya no es por la tecnología, sino por quién controla el futuro. Porque hay algo que nadie quiere admitir. Xiaomi, Huawei y Google ya están cerrando la brecha. ¿Crees que Apple seguirá dominando con su ecosistema cerrado o Samsung tomará la delantera con su innovación tecnológica? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Eres Team Apple o Team Samsung? ¿Crees que Xiaomi, Huawei o Google podrían destronar a estos gigantes? Si te gustó este video, regálanos un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más contenido sobre tecnología, innovación y el futuro de la industria. Te dejo algunas recomendaciones que pueden ser de tu agrado. Nos vemos en el siguiente video.